A ver, en el mundo del fútbol hay clubes y luego hay leyendas. Hablamos de instituciones cuya historia va mucho más allá del deporte, que se conviertan casi en un mito. Hoy vamos a analizar ese ciclo de dominio, de lucha y de gloria del club más laureado del planeta. Ojo que esta frase no es de ahora, ¿eh? Estamos hablando de 1960. El periódico The Times de Londres ya los describía así, como una fuerza de la naturaleza, casi mitológica. Esto nos da una idea de lo rápido que se forjó esa reputación de equipo imparable por todo el continente. Claro, después de tantas décadas de dominio, de tantos trofeos y de momentos para el recuerdo, todo eso necesitaba un reconocimiento definitivo, ¿no? Pues llegó. Con el cambio de milenio, el máximo organismo del fútbol mundial tomó una decisión que pasaría a la historia. Y el resultado fue este, una condecoración oficial, que no es una opinión cualquiera. El Real Madrid fue nombrado oficialmente el mejor club del siglo XX. Pero, a ver, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Qué tuvo que pasar para que un equipo se elevara tan por encima de todos los demás? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Toda gran historia tiene un comienzo, ¿verdad? Pues para el Real Madrid, ese comienzo nos lleva directos a los años 50, con la visión de un presidente, Santiago Bernabéu, y sobre todo con el liderazgo en el campo de un jugador que lo cambió absolutamente todo, Alfredo Di Stéfano. Fijaos bien en esto, porque es que es un antes y un después clarísimo. En sus primeros 50 años, el Madrid era un club importante en España, sí, pero hasta ahí. Mirad el contraste. La llegada de Di Stéfano en el 53 fue el Big Bang, la explosión que lo cambió todo. En poco más de una década, el club pasa de 2 ligas a 8 y, lo más importante, de 0 a 5 Copas de Europa. El cambio fue sencillamente brutal. Y esto de aquí, esto es una auténtica locura. Ganaron la primera edición de la Copa de Europa, vale, pero es que también ganaron la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, todas seguidas. Es algo que nadie, nunca jamás ha vuelto a repetir. Esta racha no solo les llenó las vitrinas, sino que forjó su identidad para siempre. Creó esa idea de que Europa era su jardín. Pero la leyenda del Madrid no se construye solo con trofeos, hay algo más. Un espíritu, una conexión casi mística con su estadio, que tiene que ver no solo con qué se gana, sino con el cómo se gana. Porque en esas noches europeas, en el césped del Bernabéu, pasan cosas. Cosas que a veces desafían toda lógica y que han dado forma a la cultura del club tanto como sus victorias más importantes. Y aquí tenemos el concepto clave, el famoso miedo escénico. Es el término que nació en los años 80 para intentar describir esa atmósfera infernal que se encontraban los equipos rivales, una presión psicológica brutal que hacía que resultados que parecían imposibles se convirtieran en remontadas épicas. El estadio dejaba de ser un campo de fútbol para convertirse en un arma. Y los maestros de ese arte fueron ellos, la Quinta del Buitre, un grupo de jugadores espectaculares formados en casa, que no solo dominaron España con una autoridad increíble, sino que convirtieron el miedo escénico en su firma. Hicieron de la remontada europea su seña de identidad y grabaron a fuego en el ADN del club esa idea de que rendirse simplemente no es una opción. Después de esa generación dorada, el club volvió a mirar a Europa, pero de otra manera. Y aquí es cuando la historia, esa gloria tan inmensa, se convirtió también en una losa, en un peso enorme. La corona empezó a pesar de verdad. A principios de los 2000, el presidente Florentino Pérez puso en marcha una estrategia: juntar a los mejores jugadores del mundo. Y así llegaron los Galácticos. El resultado fue la 9ª Copa de Europa en 2002, con uno de los goles más icónicos que se recuerdan, esa volea de Zidane. Pero la gloria no dura para siempre, y eso el club ya lo sabía muy bien. Este número, 32, es un recordatorio tremendo de la travesía por el desierto que sufrieron entre la 6ª Copa de Europa en el 66 y la 7ª en el 98. Una prueba de que la historia pesa y de que la espera puede ser muy, muy larga. Y tras esa obra de arte de Zidane en Glasgow, la historia, como si fuera una maldición, se repitió. La 10ª Copa de Europa se convirtió en una obsesión. Cada año que pasaba, la presión era más grande. La espera se hacía insoportable. Era un fantasma que perseguía al club por todas partes. Y entonces llegó este instante, final de Lisboa, 2014. El Madrid va perdiendo contra su gran rival, el Atlético. El reloj marca el minuto 92, casi el 93. La décima se escapa otra vez, hasta que un córner y un cabezazo legendario de Sergio Ramos rompen la maldición y fuerzan una prórroga que acabaría dándoles el título. Un solo instante que definió una década entera. Aquel gol fue mucho más que un gol. Fue la reafirmación de que el ADN del club, ese ciclo de gloria, sufrimiento y regresos imposibles, seguía intacto. Y lo que vino justo después, lo que vino después lo confirmó de una manera que es casi increíble. Pensemos un momento en esa Champions de 2022.
Una remontada contra el PSG de Messi y Mbappé cuando estaban literalmente eliminados. Otra contra el Chelsea, que era el campeón. Y la más inverosímil de todas, 2 goles en 1 minuto contra el Manchester City para forzar la prórroga. Es que no fue fútbol, fue un acto de fe. Fue la demostración de que el espíritu del Bernabéu, ese miedo escénico de la Quinta del Buitre, está más vivo que nunca. El punto crucial queda perfectamente reflejado en este gráfico. 15. El siguiente competidor tiene 7. 7. Menos de la mitad. La distancia es abismal, habla por sí sola. La hegemonía es, sencillamente, incontestable. 15 es el número final, el que resume toda esta historia. Un legado de dominio que comenzó con Di Stéfano y que, como hemos visto, continúa hasta el día de hoy, reafirmándose una y otra vez. Y así llegamos al final, con una pregunta en el aire. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Es el peso de la historia? ¿La magia de un estadio? ¿O es que hay algo más, algo intangible, que hace que este club sea una entidad única en el deporte mundial? La respuesta, quizá, es que no hay una sola respuesta. Y ahí está su magia.